Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Profe, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Hola, hola. Chiquillos, antes de comenzar la clase tengo algunas novedades. Ya tenemos fecha para los primeros dos controles. Entonces, déjenme contarles. Déjenme buscar las fechas. El primer control va a ser el martes 28. Control, ¿qué está pasando aquí? Control 1, martes 28 de abril. Martes 28 de abril. Y el control 2, esta cosa no quiere escribir. Control 2 también va a ser martes. Déjame buscar. 5 de mayo, eso es martes. Mayo. Sí, martes 5 de mayo. No sé cuántos, ya déjenme terminar de explicarles. Martes 5 de mayo. Ya, esas son las únicas dos fechas que tenemos hasta el momento. Sí, van a haber más controles. Espero que sean más de 3, Jordan. ¿Sí? Pero hasta el momento tenemos programado 2. Ahora, en estos dos controles, que van a ser, yo espero a las 7 de la tarde o 7 y media de la tarde a través del Canvas, eh, vamos a evaluar la materia que ya hemos visto. Vamos a dividir todos los temas que ya hemos estudiado en dos, para esos dos controles, ¿sí? Entonces va a ser primer orden. En el control 1 vamos a evaluar las ecuaciones, bueno, verificar si una familia o una curva o una función es solución de una ecuación. También vamos a ver ahí variables separables, modelos asociados como de población, enfriamiento de Newton y ecuaciones homogéneas. Hasta ahí. ¿Sí? Eso va a ser el control 1. Yo les voy a publicar después con detalle el temario, ¿sí? Pero por mientras les cuento. Y en el control 2 vamos a evaluar todo el resto de primer orden, es decir, las ecuaciones que se reducen a homogéneas o variables separables. Y vamos a evaluar también ahí, ¿qué más viene después? La lineal y Bernoulli, ¿sí? Con modelos asociados como de, por ejemplo, trayectorias ortogonales o problemas de mezclas. Es decir, son todos contenidos que ya hemos estudiado. Dígame, Francisco, yo les voy a publicar después las fechas y los temarios, ¿ok? En el Classroom y en el Canvas. Pero pregunten nomás si tienen dudas. ¿Cómo se va a hacer por el Canvas? En la sección de, voy a abrir la sección de evaluaciones y ahí depende cómo sea el control, ¿ya? Puede que hayan algunas preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso, que tú solo tienes que marcar ahí, o de selección múltiple, o pueden haber otras de desarrollo donde tú vas a tener que enviar una foto o un PDF de tu desarrollo. Depende de cómo sea el control. Ya todas esas opciones están en el Canvas. Sí, pero va a ser todo en una evaluación. Yo te voy a indicar en ese momento cuáles van a ser las instrucciones, ¿ok? Todo eso va a estar especificado en el momento del control. Pero como ven, son las materias que ya hemos estudiado hasta el momento, nada nuevo, ¿sí? Entonces se va a dividir en dos para que los temarios no sean tan grandes. Como son controles, también van a ser cortitos. La Profe, clase de la semana 1 no está. Es que la clase 2 de la semana 1, ¿te refieres al archivo, a la presentación, Francisco? Al PDF. Semana 2, clase 2 de la semana 1. Y esa la hicimos, es que tuvimos una sola clase la semana 1, que fue presencial, ¿no? Y debería estar el PDF donde habla de las soluciones, o sea, donde habla de los tipos de ecuaciones. Lo voy a revisar, ¿ok?
Semana 1, clase 1 está, y falta el 2. Lo que pasa es que hubo una clase la semana 1 nomás. La hora de los controles, esperamos que sea a las 7 o 7 y media, por ahí, a esa hora, cuando ya todos hayan terminado sus clases. Ya van a ser 30 minutos, así que incluso menos si tú te demoras menos en resolver. ¿Ya? Es un control cortito, 2, 3 preguntas, pero preguntas cortas que puedan hacer en una media hora. ¿Ok? Profe, Dígame. más que nada era por si podía mandar también si es que lo tiene obviamente, el temario de cálculo 3 porque hay algunos profesores que mandan y hay otros que no, entonces para asegurarme. No tengo ni la menor idea porque no estoy dictando cálculo 3, así es que no estoy enterada Ah, pucha, ya, de qué van a evaluar. Podría ser ya, a las entonces. 7 y media, usted tiene clase hasta las 7. Sí, yo supongo que ustedes van a tener a las 7 y media o un cuarto para las 8. La idea es que estén todos libres de clase a esa hora, ¿ya? Y no tomarles demasiado tiempo tampoco después de la clase. Entonces voy a tener en cuenta de que tienen clase hasta las 7 y media. Voy a anotar eso de hecho, para indicarlo a la coordinación, ¿ya? Sí, sí, incluso puede ser más tarde si van a estar todos en sus casas. ¿Cuándo es el primer control? Ahí dice martes 28 de abril. 29 es, yo anoté mal entonces. ¿No? Martes 28. Es que esta cosa no quería escribir, oye, martes 28. No sé qué le pasa a esto que no quiere escribir. A ver si ahora escribe. No, no quiere escribir. Denme un segundo, voy a dejar de compartir, voy a reiniciar esto a ver si quiere escribir mejor. Vamos a dejar de compartir un minuto. Por mientras, si quieren, me van haciendo preguntas. Estaba viendo el de... Si no, los micrófonos, chicos. Profe, no sé si ya explicó, pero ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Vamos a usar la plataforma Canvas? Así es, vamos a hacer las evaluaciones por Canvas. Entonces, Canvas da varias opciones. ¿Sí? Puede ser que yo te pregunte algo que sea de desarrollo, que tú me tengas que adjuntar un archivo, una foto, un PDF, o puede ser preguntas de verdadero y falso que vas a marcar directamente en el Canvas, o puede ser de selección múltiple, o puede ser completar cosas. Hay diversos formatos. Y ahora sí quiero escribir esto. Les voy a ¿Y el, volver. y el tiempo siguen 30, siendo 30 minutos? sí, 30 minutos. Va a estar pensado para 30 minutos. De modo que si son 3 preguntas, va a haber alguna cosa que ustedes puedan contestar rápidamente y otro par donde tengan que desarrollar. No sé, todavía no sé cómo va a ser el control en su formato, pero va a estar pensado para ese tiempo. ¿Ya? Y vamos a pedir que sea después de las 7 porque ustedes tienen clase hasta esa hora. ¿Ya? Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna Profe, otra duda, chiquillos? Dígame. sí, ¿usted sabe qué pasaría si se cae Movistar o BTR, dependiendo de la Sí, vamos a clase? tener que pensar en algo en esos casos porque puede pasar. Podría llegar a pasar. Mm. ¿Cuál es el porcentaje del control? Miren, todavía no sé exactamente cuál va a ser la ponderación. Lo que puedo decir es que el examen es obligatorio para todos. Y ese examen va a tener una ponderación de un 40% de la nota final. ¿Ya? Y el resto, el 60%, va a ser las notas parciales que tengamos. Por el momento tenemos programados 2 controles que van a ser parte de ese 60%, pero dependiendo de cómo siga la cosa, en una de esas alcanzamos a tomar una prueba presencial al final del semestre y esa prueba podría ser ¿Por qué me que, botas? ¿sí? ¿Por qué me botas, güey? ¿Qué te pasa? Vamos a silenciar aquí, ¿eh?
para no escuchar tanto ruido. Entonces, el 60% van a ser las notas parciales, que no les puedo decir cuántas van a ser ni cómo van a ser todas esas evaluaciones porque no lo sabemos. La clase anterior, todas las clases están en el Canvas, chiquillos. Puede que se me haya olvidado compartirla también en el Classroom, pero en algún momento vamos a dejar de compartir en el Classroom porque yo me vuelvo loca publicándole en las dos partes. ¿Ya? La clase grabada, dices tú, Eric, ¿a esa te refieres? Esa está en el Canvas, es cosa que tú entras a la sección de Zoom de Canvas de nuestro curso y ahí va a estar la grabación. Por eso a veces no me preocupo de compartirla porque está ahí, siempre disponible. ¿Ya? Cuando terminamos la clase, al ratito ya está disponible. ¿Alguna otra duda, chiquillos, antes de que comencemos la clase? ¿Nada? Entonces, como les decía yo, ese 60% de, digamos, entre comillas, nota de presentación, no les puedo decir ahora cómo va a estar conformado. Nuestra intención es tomar varias evaluaciones, pero todo depende de cómo se vaya dando la situación de la pandemia. Entonces, por ahora, les puedo decir que vamos a tener 2 primeros controles, ¿ya? Que van a ser parte de ese 60%. Y lo que sí es cierto es que el 40% va a ser el examen al final del semestre. ¿Ok? Ok, entonces ya la clase pasada estábamos terminando con el primer orden y nos quedó pendiente porque estuvimos mirando un taller que publicamos, ¿cierto? La clase anterior. Así que nos quedó pendiente esto que estaba publicado como parte de, o clase 2 de la semana anterior, ¿ya? Que son las ecuaciones que se pueden reducir de orden. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es ver qué tipo de ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Que todavía no comenzamos a estudiar, pero hay algunas de ellas que mediante un cambio de variable, mediante una sustitución, tú puedes reducir a una ecuación de primer orden, como las que ya sabemos resolver, ya sea lineal, homogénea, se pueden reducir de orden. Entonces vamos a distinguir qué tipo de ecuaciones, en qué tipo de ecuaciones podemos hacer eso, y la verdad es que hay 2 tipos, ¿sí? No todas las ecuaciones se pueden reducir de orden. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? En 2 casos. Cuando en la ecuación no aparezca la variable dependiente de manera explícita, es decir, cuando no aparezca la y de manera explícita, o bien cuando no aparezca la variable independiente de manera explícita, es decir, cuando no aparezca la x en la ecuación, ¿ya? Y vamos a ver qué hacer en cada uno de esos casos. Entonces veamos. Vamos a estudiar primero el caso donde está ausente la variable dependiente, es decir, cuando en nuestra ecuación diferencial de segundo orden no aparezca la y, ¿ya? En la proposición dice, si una ecuación diferencial de segundo orden es de la forma función de x y prima e y segunda igual 0, se fijan que no está la y explícitamente ahí, a pesar de que están sus derivadas, es decir, la variable dependiente y no aparece de forma explícita, entonces la sustitución z igual y prima reduce la ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden en las variables z y x. Perdón, donde z pasa a ser la nueva variable dependiente y depende directamente de la x. Entonces, veamos cómo opera esto con un ejemplo, ¿sí? Dice, encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Y la primera ecuación que nos entregan ahí, la vamos a escribir, es x por y', segundo orden, ¿te fijas? Menos y' igual a 3x al cuadrado. Entonces, en esta ecuación, se fijan que está y', está y segunda, pero la y no aparece de manera explícita. Por supuesto que está la y porque están sus derivadas, pero no está explícitamente en la ecuación. Entonces, en la proposición me dicen que si yo hago un cambio, ¿no es cierto? Y le llamo z a y', y aquí voy a escribir explícitamente la dependencia, esta es una z de x, que es igual a y' de x, ¿sí? Yo podría reducir el orden de la ecuación.
Está claro, porque ahora hacemos z', que sería z', la derivada de y', es decir, y''. Y sustituyendo en nuestra ecuación, ¿qué obtendríamos? X por y segunda, pero y segunda ahora se llama z', menos y', que ahora se llama z, igual a 3x al cuadrado. ¿Y qué obtuve? Obtuve una ecuación de primer orden. ¿De qué tipo? ¿Lineal? Lineal. Lineal de primer orden. Esta es una EDO lineal de primer orden. Entonces esa ya la sabemos resolver. Vamos a considerar como dominio de nuestra solución el abierto cero infinito, ¿ok? Para que la podamos expresar en la forma estándar. Entonces, haciendo esta salvedad, x va a estar definida en el cero infinito. Vamos a obtener z' menos 1 partido en x por z igual a 3x, me quedaría, ¿cierto? Multiplicando toda nuestra ecuación por 1 partido en x. Esta sí está en la forma estándar y ahora puedo buscar el factor integrante, que sería e, ¿no es cierto?, elevado a la integral de p de x, es decir, menos 1 partido en x de x. O sea que nuestro factor integrante es e a la menos logaritmo natural de x. Me permito no escribir el valor absoluto porque ya establecí que x va a estar en el cero infinito. Esto es e al logaritmo natural de x a la menos 1. O sea que nuestro factor integrante es 1 partido en x. Multiplicamos la ecuación lineal por el factor integrante. Obtengo esta ecuación lineal, donde ahora a la izquierda tengo ni más ni menos que la derivada del producto entre 1 partido en x y la variable nueva z. Entonces, integrando, vamos a obtener 1 partido en x por z igual a 3x más una constante de integración c1. Por lo tanto, puedo despejar z como 3x al cuadrado más c1 por x. Pero z no es nuestra variable original. ¿Quién era z? Z es y' de x. Por lo tanto, lo que obtengo aquí es una nueva ecuación diferencial. Mira, y' igual a 3x cuadrado más c1x. Pero esta ecuación diferencial es muy sencilla, es de integración directa. Solo tenemos que integrar para obtener y. Integrando, me va a quedar aquí x al cubo más un medio de c1 por x cuadrado más una nueva constante de integración. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo la familia de soluciones que es la solución general de nuestra ecuación. Se fijan que depende de dos parámetros ahora. Ahí tenemos la solución general de la ecuación. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Bien, profe. Todo bien, perfecto. Vamos a buscar otro ejemplo. Aquí tenemos otra ecuación que también es de segundo orden, x cuadrado y segunda, más, igual a 2x por y' más y' al cuadrado. Entonces se fijan que de nuevo la y no aparece de manera explícita. Está, por supuesto, presente en la ecuación, pero explícitamente no dice y, solo aparecen sus derivadas. Entonces el mismo cambio debiera ayudarnos con esta ecuación. Vamos a escribirla por aquí. Dice x al cuadrado por y segunda igual a 2x por y' más y' al cuadrado. Entonces, como la variable y está ausente, vamos a decir aquí como y está ausente, y la proposición me dice que en ese caso yo haga z igual a y', vamos a hacer z igual a y', eso implica que z' es y segunda. Y entonces puedo sustituir. Veamos qué nos queda. Vamos a tener ahora x al cuadrado por y segunda, que sería z', igual a 2x por y', eso sería z, más y' al cuadrado. Pero y' es z, por lo tanto aquí me quedó z al cuadrado.
Y vamos a ordenar un poquito esta ecuación. Tengo x al cuadrado por z' menos 2x por z. Y ese z cuadrado lo vamos a dejar solo al lado derecho. Ahora la ecuación es de primer orden. ¿Y qué tipo de ecuación será esta? No es Bernoulli. Bernoulli, profe. Bernoulli. Es casi lineal, salvo por ese z cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ordenarla primero. De nuevo vamos a poner aquí x en el cero infinito, ¿sí? Para poder escribirla así, como z', dividiendo todo por x cuadrado me quedaría menos 2 partido en x por z. Y al otro lado tendríamos 1 partido en x cuadrado por z cuadrado. Y ahí se ve clarita la forma de Bernoulli, ¿no es cierto? Bernoulli con n igual a 2. ¿Qué se hacían las ecuaciones de Bernoulli para llevarla a una lineal? Sustitución Hacer una y sustitución. elevado a 1 menos n. ¿Y cuál Sí. sería la sustitución en este caso? ¿Cómo? ¿Cuál sería la sustitución que indica Bernoulli en este caso, en esta ecuación? Z igual a menos La nueva variable. Z elevado a menos 1. No escuché, perdón. Z elevado a menos 1. Z a la menos 1, porque era 1 a la 1 menos n, ¿se acuerdan? Y esta es una Bernoulli con n igual 2, exactamente. Así, z a la menos 1. Veamos, ¿qué nos queda la derivada? De b a de x sería la derivada de z a la menos 1 partido en z cuadrado, y cadena por dz a de x o z'. Entonces, para poder sustituir, yo voy a amplificar la ecuación de Bernoulli por menos 1 partido en z cuadrado. Entonces vamos a amplificar, amplificando por menos 1 en z cuadrado. La ecuación de Bernoulli va a pasar a ser menos 1 en z cuadrado por z', menos 2 partido en x, z, bueno, menos y menos más, así que aquí más, me va a quedar 2 partido en x, z partido en z cuadrado, es decir, 1 partido en z, igual a 1 partido en x al cuadrado, z cuadrado partido en z cuadrado, un 1. O sea que ahora ya va a quedar lineal, ¿no es cierto? Ahora puedo sustituir. En términos de b, ¿qué sería esto? Menos 1 partido en z cuadrado por z' es el de b a de x, más 2 partido en x, y el 1 partido en z es b por b, y acá 1 partido en x cuadrado. Ya la transformamos a una lineal de primer orden. Por lo tanto, para resolver, solo hace falta buscar el factor integrante. Busquemos Profe, ¿no estará en negativo el 1 partido en x cuadrado? el menos 1 partido en x cuadrado de la derecha, ¿no es cierto? Porque multipliqué por menos 1 partido en z cuadrado. Aquí. Muchas gracias. Vale. Ahí sí que sí, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién sería el factor integrante? Nuestro p de x es 2 partido en x. Así que aquí vamos a tener exponencial, ¿no es cierto? Integral del 2 partido en x de x. A 2 veces el logaritmo natural de x. De nuevo me permito no escribir el valor absoluto porque ya definí que x está en el cero infinito. Usamos las propiedades del logaritmo y entonces obtengo que el factor integrante es 1 partido en x al cuadrado. Estoy bien, ¿no? Lo hice bien. Creo que sí. Profe, ¿por qué 1 partido en x al cuadrado? ¿Ah? ¿Por qué 1 partido en x al cuadrado si está positivo, no está elevado? Perdón. Ok. No lo había hecho bien. Algo me decía que me había equivocado. X cuadrado es, ¿no es cierto? Eso sí. Muchas gracias. Entonces amplifiquemos por este factor integrante. Nos va a quedar aquí. Vamos escribiendo las equivalencias.
Amplificando voy a tener x al cuadrado por dBA de x más 2x por b igual a menos 1. Al lado izquierdo entonces tengo la derivada de x al cuadrado por b y al otro lado nos quedó un menos 1. Integremos. Integrando voy a tener x al cuadrado por b igual a menos x más una constante C1. De aquí ya podemos despejar b. B sería menos 1 partido en x, ¿verdad? Más C1 partido en x al cuadrado. Ok, ¿y quién era B? B venía del cambio de Bernoulli. B es z a la menos 1. Entonces tenemos que seguir aquí un largo camino de vuelta, ¿no? 1 partido en z es igual a esto. Entonces vamos a sumar esta cosa para que podamos calcular el recíproco más fácil. En el denominador tenemos x al cuadrado, así que en el numerador me quedaría menos x, ¿verdad? Más C1. De modo que la variable z sería x al cuadrado dividido en C1 menos x. ¿Estoy bien? Creo que sí. Ahora, z todavía no era nuestra variable. Lo que obtuvimos aquí en realidad es una nueva ecuación diferencial, porque recuerda tú que z venía del cambio para reducir el orden. Z es y'. Por lo tanto, lo que tenemos es y' igual a x cuadrado en C1 menos x. O sea, tenemos y' igual a, ¿qué dije? X al cuadrado en C1 menos x, ¿no? Claro que sí. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos que volver a integrar. ¿Cómo integramos eso? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué trucos habremos aprendido en el cálculo 2 para estas cosas, oye? ¿No tengo valores iniciales aquí? No. A mí se me ocurre lo siguiente, mira. Le voy a sumar un 0. A ver si eso me ayuda. Le sumé menos C1 cuadrado más C1 cuadrado. De ese modo, puedo separar, si asocio esas dos, puedo escribir eso como x menos C1, x más C1, dividido en, bueno, aquí voy a sacar un menos y lo voy a escribir como x menos C1, más C1 cuadrado en C1 menos x. Esta era mi intención, poder simplificar ahí un poquito. ¿Van conmigo? Sí, Súper. Ya. Entonces ahora debiera ser más fácil integrar, ¿no? Vamos a reescribir de todas maneras para que quede ordenadito. Tengo menos x más C1 más C1 al cuadrado, que es constante, dividido en otra constante, C1 menos x. Entonces ahora integremos. Así obtengo que y debe ser menos un medio de x al cuadrado, ¿cierto? Aquí logré tener un polinomio, menos C1x, más C1 cuadrado. ¿Y cuál es la integral de esto, oye? 1 partido en C1 menos x. ¿Es inmediata esa? Casi. C1, logaritmo natural. Menos logaritmo natural de... Logaritmo natural, exactamente. Uno hace aquí una pequeña sustitución, ¿no? U igual C1 menos x, de u menos de x. Entonces tenemos menos un medio de x cuadrado menos C1x. Aquí vamos a poner de inmediato menos C1 cuadrado por el logaritmo natural del valor absoluto
de C1 menos X y más una segunda constante de integración C2. Y esta ya es la solución general de nuestra ecuación. ¿Cómo vamos? Mudos se quedaron. Bien, bien, bien. Bien. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, la otra opción que yo les decía es que puede que en tu ecuación falte la variable X. Así que falte la variable independiente. Por supuesto que si están ambas variables, si está la X y está la Y de manera explícita, no vamos a poder reducir el orden, ¿cierto? Estos son dos casos muy particulares en que podemos reducir una ecuación de segundo orden a una de primer orden. Entonces, ¿qué hacemos en el caso en que la X sea la ausente? Dice la proposición: si en una ecuación diferencial de segundo orden de la forma f de y prima y segunda igual 0, es decir, no está la X, no está la variable independiente, entonces podemos reducir esa ecuación a una de primer orden haciendo y prima igual z. A primera vista, el cambio de variable se ve igual que el anterior, ¿se fijan? Aquí también hacíamos z igual y prima. Pero yo a propósito escribí al revés la igualdad, puse y prima igual a z. ¿Por qué? Porque en este cambio, esta z, la nueva variable, va a depender de y a su vez y de x. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces vamos a obtener una ecuación de primer orden, pero en las variables z e y, donde z va a pasar a ser la dependiente y la y va a ser la independiente. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Mira. El ejemplo es el siguiente. Ejemplo 1. La ecuación de segundo orden es y prima más y igual 0 y es un problema de valor inicial. Y en 0 igual 0 y prima en 0 igual a 1. Cuando la ecuación es de segundo orden te tienen que dar dos valores iniciales. Ya habíamos comentado esto cuando hablamos de las soluciones. Entonces se fijan que en esta ecuación, si bien la X está, porque es la variable independiente de esta función incógnita y, no está de manera explícita en la ecuación. Entonces la proposición dice que en este caso, el cambio debiera ser, vamos a intentarlo, dice, haga usted y prima igual a z. Pero hay que tener en cuenta que esta z es una función de y a su vez y es función de x. Esto es importante porque tú tienes que cambiar ahora las derivadas de las funciones que están ahí en la ecuación. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es calcular la y prima prima. ¿Qué sería y prima prima? Y es una función de x, ¿ok? Pero la z es función de y de x. Por lo tanto, cuando yo digo aquí y prima prima, lo voy a escribir de manera explícita, estoy hablando de la segunda, derivada de y respecto de x, ¿ok? Por lo tanto, al otro lado tengo que derivar hasta la x, hasta la variable independiente. Eso sería, usando regla de la cadena, la derivada de z respecto de su variable, que es y, regla de la cadena por de a de x. ¿Están de acuerdo conmigo? Por la composición ahí hay una regla de la cadena. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la buena noticia? Que el de a de x o y' tiene nombre. Y' es z. Por lo tanto, la gracia de este cambio es que la segunda derivada, voy a volver a la notación de y', la segunda derivada de y la vas a poder escribir como z' de y, esa la voy a seguir escribiendo así para que no se nos olvide la dependencia. La derivada de z respecto de y por z, que es el y'. Esto es lo que nos va a ayudar a reducir el orden, ¿ok? Entonces sustituyamos. Sustituyendo en la ecuación, veamos qué nos queda. Sustituyendo. Nuestra ecuación era y segunda más y. Esa es una ecuación lineal de segundo orden homogénea. Igual 0 decía, sí, igual 0. Entonces nos quedaría el y', lo cambiamos ahora por de z a de y
por z, más i igual a 0. ¿Sí? Acuérdate que ahora en esta nueva ecuación la variable i será la independiente y z será la dependiente. ¿Sí? Aquí es una z de i. ¿Qué tipo de ecuación nos quedó aquí? La verdad es que esta ecuación de primer orden es de variables separables, mira. De hecho, debiéramos separar las variables de inmediato. Tengo z por dz igual a menos i por di. ¿Vamos todos bien hasta el momento? ¿Profe? Sí, Sí, ¿Sí? Siempre, Iba a preguntar siempre algo. después de aplicar, ¿Cómo? siempre después de aplicar, siempre después de aplicar esto, ¿va a quedar variables separables? No, en el caso pasado nos quedó una lineal, nos quedó una Bernoulli. Lo que es seguro es que te va a quedar una de primer orden, ¿sí? Puede ser homogénea, puede ser lineal, puede ser Bernoulli, puede ser variables separables también, ¿sí? Pero Ah, ya. depende cómo sea la ecuación de segundo orden. Ya. Pero Adiós. todas las ecuaciones que tú vas a poder resolver porque conoces los métodos para primer orden, Sí, sí. ¿ok? Aquí nos quedó fácil, quedó variables separables, así es que vamos a integrar de inmediato, ¿sí? Integremos. Al lado izquierdo voy a tener un medio de z cuadrado, a la derecha menos un medio de i cuadrado, más una constante de integración c1. De hecho la podemos ordenar, mira, puedo decir que z cuadrado es menos i al cuadrado más 2c1. Ok, z no era nuestra variable original, z, ¿no es cierto?, vino del cambio que reduce el orden, pero aquí yo me voy a detener un momento porque esta no es una ecuación diferencial, sino que lo que a mí me dieron es un problema de valor inicial. Entonces, cuando tú tengas problemas de valor inicial, tú puedes ir usando estos valores iniciales para simplificarte un poco la vida. Porque, ¿qué dicen nuestros valores iniciales? Dice que i' en 0 es igual a 1. ¿Y quién es z en esta ecuación? Dijimos que z es i'. Por lo tanto, te fijas que cuando decimos i' en 0, ¿qué decías? Igual a 1. Es igual a 1, e i en 0 es 0. Si yo uso el valor inicial, antes de seguir, ¿no es cierto? Porque tengo que volver a las variables originales. Si yo evalúo en x igual a 0, ¿qué voy a obtener? Z cuadrado en 0. ¿Qué sería z de 0? Recuerda que z de i es i'. Ah, pero z, ¿no es cierto?, sería, según este cambio que tenemos aquí, z en 0, cuando decimos z en 0, lo voy a escribir explícitamente, estamos diciendo z de i en 0. Ah, pero i en 0, dice el valor inicial, es 0. ¿Y qué es z? Es i'. ¿Y qué es i' en 0? 1. Por lo tanto, yo podría decir que esto es 1 al cuadrado igual a menos i en 0 al cuadrado. Pero i en 0 es 0, más 2c1. ¿Van conmigo? sí, profe. Entonces, de inmediato yo puedo decir de aquí que esa constante de integración C1 debe ser un medio, ¿no? Un medio. Entonces aquí en nuestra ecuación tenemos, volviendo a las variables ahora, z cuadrado igual a menos i cuadrado más 2c1, pero c1 es un medio, más 1. Y así no arrastro la constante hasta el final, como nos pasó en los problemas anteriores, ¿no es cierto?, donde no habían valores iniciales, yo no tenía que ir arrastrando esta constante hasta el último. ¿Vamos bien? Entonces ahora volvemos a las variables originales.
El i aquí no va a poder ser cualquier cosa, ¿no? Porque z cuadrado es siempre mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto de aquí está obligado a ser también mayor o igual que 0. Y eso me da derecho a extraer raíz cuadrada y decir que z es la raíz de 1 menos i cuadrado. En estricto rigor, valor absoluto de z, ¿no? ¿Puedo concluir el signo que debe tener z? Por lo menos donde queramos definir nuestra solución. Tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo porque z es i'. Y al menos cerca del 0, i' tiene que ser 1. Así que, dados los valores iniciales, vamos a necesitar z positivo. Por eso puedo quitar aquí los valores absolutos. ¿Ok? Listo, eso es z, pero recordemos de nuevo, ¿quién es z? Z es i' de x. O sea que lo que tenemos acá es de i a de x, o i', igual a la raíz de 1 menos i cuadrado. Y esta es una ecuación de variables separables otra vez. Separo las variables. Y esta primitiva, si integramos aquí, es inmediato, ¿no? ¿Quién es la Sí, 1 partido en la raíz de 1 menos i cuadrado? arcoseno. Arcseno, exactamente. Arcseno de i. Y al otro lado tenemos x más una constante de integración, C2. Entonces, hasta el momento tenemos, decíamos, arcseno de i igual a x más C2, ¿no? Y recordemos de nuevo los valores iniciales. Aquí los tenemos. I en 0 es igual a 0. Con eso podemos obtener C2. Entonces, si evaluamos en x igual 0, voy a obtener arcseno de i en 0 igual a 0 más C2. Pero como i en 0 es 0, tengo aquí el arcseno de 0. ¿Quién será entonces la constante C2? ¿Quién es el arcseno de 0? ¿No era 0? 0. Para que no lo diga con tono de pregunta, voy a dibujar aquí un pedacito de la función seno, que es el pedacito que se usa para definir la inversa del seno, ¿no? 0 de 0, 0. Por lo tanto, el arcseno de 0 es 0 también. Así, la solución, ya estamos listos. La solución del problema de valor inicial sería esta, mira. Implícitamente sería arcseno de i, aquí estábamos, ¿no? Igual a x, porque la constante C2 es 0. Pero aquí yo puedo dar una solución que es explícita. ¿Cómo despejo la i? Aplico la función seno y obtengo que i de x es simplemente la función seno de x. ¿Todo bien? Profe, tengo una pregunta. La función arcoseno no está acotada Sí, y entonces nosotros podemos llegar y aplicar seno. sí. Mira, este es el seno de x restringido al menos pi medio para obtener la inversa. El arcseno se ve más o menos así, ¿no es cierto? 1 aquí, menos 1 acá, menos pi medios y pi medios. Este es el arcseno. ¿Por qué no vamos a poder? Lo que es complicado es calcular, es obtener el arcseno, ¿no?
porque hay que restringir el intervalo del seno a menos que medio y medio. Verdad, verdad, verdad. Miren lo bonito del problema. Esto es una manera de definir la función seno. Mira la ecuación que nos dieron. Y segunda más i igual 0. ¿Qué nos está diciendo esa ecuación? Busque una función i cuya segunda derivada sea menos i y que pase por el punto 0,0, tal que la recta tangente en ese punto tenga pendiente 1. La voy a volver a graficar aquí. Bueno, parece menos seno de x ahora que antes, pero ahí está. Pasa por el 0, 0. Su segunda derivada es menos la función, ¿cierto? Cosa que le pasa al seno. Y prima, su derivada es coseno. Y segunda, menos seno de x. Pasa por el origen, es decir, que satisface el valor inicial i de 0 igual 0. Y la recta tangente en este punto tiene pendiente 1, porque y' en 0 sería el coseno de 0, que es 1. ¿Sí? Entonces es una manera, de hecho, de definir la función seno. Yo podría definirla así en vez de usar la circunferencia unitaria para la función seno. Te la podría definir como la única solución del problema de valor inicial i' más i igual 0, donde i de 0 es 0 y prima de 0 es 1. ¿No les parece bonito? Parece que no. Mira, si yo te hubiese dado esta ecuación, i' más i, pero con estos valores iniciales. I de 0 igual 1, y prima en 0 igual 0. ¿Quién será solución de este problema de valor inicial? Siguiendo la ¿Coseno? Coseno. Perdón, no escuché. ¿Coseno? El coseno, exactamente. Es la misma idea de antes, ¿no? Una función cuya segunda derivada es menos la función que pasa por el 0,1. Pasa por el 0,1. Y tal que la pendiente de la recta tangente en el 0,1 es 0. Es el coseno. No les emociona tanto como a mí. Yo lo encuentro muy bonito esto. Y ni siquiera necesitamos para esto saber ecuaciones o teoría para resolver ecuaciones de segundo orden. Lo descubrimos simplemente reduciendo el orden de esta ecuación mediante este cambio de variable. Ya, ¿cómo vamos? Más allá de que no les gustó la nueva definición para la función seno. ¿Anduvimos bien con el cambio de variable? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a mirar otro ejemplo entonces. Veamos. Ejemplo 2. Vamos a escribir la ecuación por acá. Dice, encuentre la solución general de esta ecuación. Ya no es un problema de valor inicial. La ecuación es i por i segunda igual a 1/2 de i' al cuadrado. Entonces, es una ecuación de segundo orden y fíjate que está la i, está la i', está la i segunda, pero la x está ausente. La variable independiente no aparece. Entonces ya aprendimos que en este caso, y yo te aconsejo que escribas el cambio en este mismo orden que aparece aquí, como la x está ausente, ya sabemos qué cambio hacer, a i' lo vamos a denotar por z, entendiendo que esta z depende de i y a su vez i de x. ¿Ya? Entonces escribe la dependencia de las variables para que no te confundas tú con el otro cambio, donde uno hace, el otro cambio para no confundirnos, es z igual a i', pero esta z depende de x directamente, igual que la i'. ¿Sí? No es como acá. Esa es la diferencia entre ambos cambios de variable. Ok, derivemos para que podamos sustituir. I' de x va a ser
La derivada de z. La variable de z, la variable independiente es y, pero a su vez y, ¿no es cierto?, depende de la x. Entonces aquí tendríamos z', yo voy a escribir la dependencia aquí, de z a de i, para que nadie la pierda de vista. Regla de la cadena por y' de x, o si tú quieres, de i a de x. El cambio, ¿no es cierto?, nos lleva entonces a escribir la segunda derivada de i como z' o de z a de i, y el de i a de x es z. ¿Sí? Entonces ahora podemos sustituir. Sustituyendo, vamos a obtener i por i', perdón, i por i'', i por i', que ahora es de z a de i por z, igual a un medio de i' al cuadrado, pero i' es z cuadrado. Y esta es una ecuación de primer orden, ¿cierto? Ya no tengo segundas derivadas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Es separable esa? Probablemente sí, separables. ¿No les gustaría a ustedes hacer eso? Sí. A mí también me gustaría, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque se pierden soluciones. No sé. Exactamente, perdemos soluciones. Acuérdate que es z, z es i'. Por lo tanto, si yo simplifico, ¿sí? Y me estoy deteniendo aquí para que usted no lo haga. Si yo simplifico, estoy asumiendo que el z es distinto de 0. Pero ojo, que cuando el z es 0, tengo varias soluciones que puedo perder, porque z es i'. Entonces estaríamos diciendo i' igual 0. ¿Y cuáles son aquellas soluciones donde el i' es 0? Las soluciones constantes. Escuché un murmullo, pero no entendí. Cuando las soluciones son constantes. Las soluciones constantes, exactamente. Entonces perdí todas las soluciones constantes y yo llego y hago eso de simplificar. No, 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 no. Eso no lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, antes de preocuparnos si es variables separables o cómo resolver, lo que vamos a hacer es lo siguiente para no perder esas soluciones. ¿Ok? La vamos a reescribir. Voy a llevar todo a un lado de la ecuación. Tengo aquí i por z de z a de i menos un medio de z cuadrado igual a 0. Ahora yo puedo factorizar una z y me queda i por de z a de i menos un medio de z, todo eso igual a 0. Y aquí tenemos dos posibilidades, chiquillos. Aquí o z es 0, o bien, y esta arreglémosla al tiro, esta que te va a quedar en el corchete sí que es variables separables, o bien de z a de i, mejor la voy a escribir tal cual, después para hacer los comentarios respectivos. O bien el otro factor es 0. Esa va a resultar ser de variables separables, como decían ustedes. Entonces la gracia de separarla de esta forma es que tú ahora estudias z igual 0 y después estudiamos la otra, ¿sí? De la primera ecuación, ¿cierto?, de z igual 0, voy a obtener soluciones probablemente, porque ahí estamos diciendo que i' es 0 y entonces i igual constante es una solución. ¿Cierto? C aquí cualquiera en R. Vamos a escribir eso. C en R es solución. Aquí no tengo valores iniciales, así que en realidad todas las constantes son solución. En particular, i igual 0 es solución. ¿Se fijan? Ok. Entonces, el otro caso es que el otro factor sea 0. Digamos, bueno, ya no les puse nombre, pero los vamos a separar así en dos casos, ¿sí? Ahora, si i
por dz a de i menos 1/2 de z es 0, yo puedo asumir aquí que el i es distinto de 0. ¿Por qué? Porque ya vi que i igual 0 es solución. Está aquí la solución igual 0. Es una solución constante. Entonces de aquí podemos decir que esto es equivalente a, bueno, de z a de i, por i tenemos igual a 1/2 de z a de i, va a ser entonces 1/2 por z partido en i. Y eso es de variables separables. Aquí yo puedo asumir que el i es distinto de 0, porque ya estudié el caso i igual 0, está aquí, es parte de esa familia. Obtuvimos entonces una EDO de variables separables aquí. ¿De dónde van a provenir las soluciones que no son constantes? ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación sería, separando las variables, de z en z igual a 1/2, 1 partido en i por di. E integrando vamos a obtener logaritmo natural de z igual a 1/2 del logaritmo natural de i, más una constante de integración, C1 pongamos. Ok, entonces despejemos z, aplicando aquí la exponencial, voy a obtener que el valor absoluto de z es igual a este 1/2, llevémoslo de inmediato al exponente del logaritmo, aquí, con las propiedades del logaritmo. Entonces me quedaría, aplicando exponencial, la raíz del valor absoluto de i, valor absoluto de i dije. ¿Y qué más teníamos? Por un e a la c1, llamémosle a eso c2. ¿Sí? Entonces, z, hay dos posibilidades, más o menos la raíz del valor absoluto de i por esta constante c2 que la voy a escribir delante de la raíz, de hecho. Más menos, digo. ¿Sí? Ok. Si tuviéramos un valor inicial, podríamos distinguir aquí cuál debería ser el signo de z, ¿no? Pero no sabemos eso. Entonces, ¿quién era z? Hay que devolverse ahora. Dijimos que z era i'. Entonces tenemos de i a de x igual a más menos c2, llamémosle a eso c3, ¿sí? c3 por la raíz del valor absoluto de i. Entonces, otra vez tengo una ecuación de variables separables. De i es la raíz del valor absoluto de i igual a c3 por dx. Integrando, ¿qué nos haría falta aquí? Para integrar solamente un 2, ¿no es cierto? Es prácticamente inmediata esta solución, o sea, esta integral. Si ponemos un 2 medios, nos quedaría aquí 2 veces la raíz cuadrada de i, por acá tendríamos c3x, más una constante de integración c4. Incluso podríamos despejar aquí, ¿cierto? Vamos a poner aquí todo por un medio, c3, al cuadrado primero, y acá te quedaría un cuarto entonces de esto. Un cuarto. ¿Vamos bien, chiquillos? Profe, Dígame. me perdí con ese 2 que salió ahí. ¿De dónde salió? Este 2, Sí, el que acabo de borrar, sí. lo incluí yo porque estoy pensando en esto, mira. Pongámoslo así. ¿Quién es la integral de eso? Lo que yo reconocí es que si fuera así,
1 partido en 2 raíz de x es la derivada de la raíz de x. Ah, ya. No había 2, yo le puse un 1, un 2 medios. Ya entendí. Un ¿Sí? 1. Porque estoy pensando en la integral. Aquí así, mira. La integral y le puse un 2 medios. Entonces, este 1 medio se fue con el diferencial y te quedó un 2 veces raíz de y. Sí, gracias. Ok, Profe, dígame. ¿por qué hay un valor absoluto en la raíz cuadrada si se supone que siempre es positiva? Es que venía el i, a ver, no sé si puedo concluir que es siempre positiva, porque esa i, no, la i no tiene por qué ser positiva, no lo veo yo. Mira, viene de aquí. Cuando integramos la primera vez, la primera ecuación de variables separables, nos quedó el logaritmo natural del valor absoluto de i. Lo que yo puedo asumir es que i es distinta de 0. ¿Por qué? Porque el caso i igual 0 es solución y lo obtuve antes cuando analizamos aquí las soluciones constantes. Pero no sé si es positiva. Ya, profe, gracias. ¿Estás seguro? Yo no lo veo por qué puedo concluir que es positiva. Sí se obtuvo de integración, de la integral del 1 partido en i, que es logaritmo natural del valor absoluto del i. Ok, entonces, alcanzamos a encaminar por lo menos el siguiente, ¿eh? Si sale muy largo ustedes lo terminan, pero vamos a tratar de resolver este. Entonces, miremos esta ecuación que nos proponen aquí. Dice, mediante un cambio de variable adecuado, reduzca el orden y resuelva la siguiente ecuación. La ecuación dice x por y segunda igual a y' por el logaritmo natural de y' partido en x. ¿Puedo hacer una reducción de orden? ¿Hay alguna variable ausente? La dependiente. La dependiente. O sea que estamos en el primer caso, ¿no? Vamos a escribir la ecuación. X por y segunda igual a y' por el logaritmo natural de y' partido en x. Entonces vemos que aquí la y está ausente. Y cuando la y está ausente, podemos reducir el orden. Hacemos z igual a y'. De modo que z' te queda y segunda. Y estas son todas dependiendo de la x, ¿cierto? Estamos aquí, en este caso, acá. La que está ausente es la variable, todavía no llego aquí, ahora sí, la variable dependiente. Entonces ahí dice usted haga z igual y', va a obtener una nueva ecuación en z y en x sigue siendo la independiente. Entonces sustituyamos. Vamos a obtener x por y segunda, es decir, x por y', que ahora es z', igual a y', que es z, por el logaritmo natural de y', que es z, partido en x. Entonces, ¿qué tipo de ecuación tenemos aquí? ¿Cómo la podríamos reescribir? ¿Es variable separable, dice Pablo? ¿Es lineal? Pregunto. Estoy ayudándolos a estudiar para el control, ¿eh? No, porque está en el argumento del logaritmo, ¿no? Exacto, la z está en el argumento del logaritmo, por lo tanto no puede ser una ecuación de tipo lineal. Pero puede ser variables separables quizás. Ahora, ese logaritmo de ahí tal vez se puede reescribir, ¿o no? Sí. Como una recta. Sí. Como una diferencia de logaritmos, exactamente. Nunca olviden las propiedades de los logaritmos. Ok,
Entonces, usted dice que es variables separables. Yo no estoy tan segura porque si intento separar las variables, o sea, si las expresamos en la forma de las ecuaciones de variables separables, despejando el dz de x, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un z partido en x por el logaritmo natural de z partido en x. Entonces lo que yo digo es que esto yo no lo puedo separar en producto de una función que dependa de x y otra que dependa de y. Sebastián, hablamos como 15 minutos del control. Ya les voy a publicar las fechas. ¿Cuándo dije, chiquillos? ¿El 28? Martes 28 el primer control. ¿Qué tipo de ecuación tengo aquí, oye? Yo digo que no es variables separables. Ustedes me dicen que tampoco es lineal, yo estoy de acuerdo. Está bien, Sebastián. Está bien. Qué bueno que esta materia va en el segundo control, oye. Profe, ¿eso no es cuando se ve el grado de ambas y que sean iguales? Una ecuación ¿Homogénea? homogénea. Exacto, cuando se ve el grado de ambas. Ambos están en lo cierto. Es homogénea, como dice Jordan. ¿Y qué hacemos en las ecuaciones homogéneas? ¿Qué las reduce a una variable separable? Hacíamos un cambio de variable, ¿no? Sí, que usa igual ahí partido en X. Exacto. Es una ecuación homogénea. ¿Están todos de acuerdo en que no es variables separables? Exactamente, Jordan, esa es la sustitución. Te voy a hacer caso. Jordan dice que hagamos u igual a z partido en x. Y para calcular la derivada convendría dejar z como u por x, ¿no es cierto? Así, el de z de x nos quedaría de u a de x por x y más u, usando la regla del producto. Profe, Que sí. profe, un Dígame. segundito. El tema yo también estaba pensando en el tema de la homogénea, pero se me hacía complicado el cómo decirlo, por ejemplo, en un control de una prueba, haciendo una m de t de z partido en n de t de z, de t de x, perdón. Llévala a la forma de los diferenciales. Ahora, si tú identificas como aquí, como hicieron ustedes ahora, identificaron que era una ecuación homogénea, dime simplemente que es una ecuación homogénea y haces el cambio de variable. ¿Sí? A menos que yo te pida demostrar que la ecuación es de tipo homogénea, entonces tienes que buscar las funciones m de x y m de xy, en este caso de zx, y n de zx. ¿Sí? Si no se ve claro cuál es la función, yo te recomiendo que la lleves a la forma de diferenciales. Y en ese caso uno identifica más claramente cuál es cuál. ¿Sí? Escribirla como función por dx más función por dz. Pero todos visualizan que es una función de tipo homogénea, que este cambio de variable la va a reducir a una variable separables. Sí, profe, eso sí. Ya, cuando tú estás resolviendo, basta que la identifiques, ¿sí? Si identificas que es homogénea, me muestras el cambio y me muestras la reducción a variables separables. Mira, veamos si es cierto. De z de x lo vamos a cambiar por de u a de x por x más u. Al otro lado tenemos z partido en x, pero z partido en x ahora se llama u, por el logaritmo natural de z partido en x, que es u. Entonces mira qué maravilla, mentira, eso era un producto, no una suma. Nada, qué maravilla. Pero podemos ir reduciendo. El entusiasmo me hizo ver mal. Tengo x por du de x igual a u, logaritmo natural de u, menos u. De hecho, me gustaría escribirla de inmediato así, ¿cierto? Factorizando la u. Y esto sí que es variables separables. Esto sí que sí. ¿Ya? Entonces ahora separamos las variables y voy a obtener du en u, factor del logaritmo natural de u menos 1, y aquí vamos a tener que estudiar aparte un caso, de x partido en x. Porque, ¿qué pasa si el u es 0?
O si el U es 1, X lo podemos definir en el cero infinito. Pero la U no es independiente. U es Z partido en X. ¿Quién era Z? Z es Y'. Entonces, fíjate que si el U es 0, estamos diciendo Z igual a 0. Eso lo podemos estudiar después si quieren. U igual 0 implica Z igual 0. Si Z es 0, eso implica que Y' es 0, y entonces tengo ahí las soluciones de tipo constante. U igual E, toda la razón. Muchas gracias. Distinta de E. Muchas gracias. Ahora, U igual E sería Z igual a... No, ese caso no lo vamos a tener. No vamos a tener ese problema. Pero el U igual 0 sí es complicado. ¿Sí? Entonces ahí van a aparecer de aquí, de U igual 0, tenemos las soluciones de tipo constante. ¿Ya? Esas las podemos estudiar aparte. Y por mientras, resolvemos asumiendo que la U no es 0. Separadas las variables, podemos integrar. La integral del lado izquierdo, ¿cómo se resuelve? La del lado derecho es inmediata, ¿no? ¿Con sustitución simple? Sustitución simple, ya como que se me acaban las letras. Sea B, pongámosle. Logaritmo natural de U menos 1 podemos hacer de inmediato. Así el diferencial de B te queda 1 partido en U por du. Y entonces la integral del lado izquierdo sería dB partido en B. O sea que esto es equivalente a logaritmo natural del valor absoluto de B igual al logaritmo natural de X más C. Voy a poner X simplemente, pensando en definir nuestras soluciones en el cero infinito. ¿Okay? Entonces, aplicando la función exponencial aquí, obtenemos valor absoluto de B igual a constante, esta le vamos a poner una C1 aquí, para que acá yo pueda poner E a la C1 como una constante C2 por X. ¿Cierto? Apliqué la función exponencial acá. Y entonces B la podemos considerar, este C2 dije que era E a la C1, que es positiva, pero B podría ser positiva o negativa, entonces vamos a poner en vez de más menos C2, una C3 por X, ¿sí? C3 por X. Entonces, eso tenemos hasta el momento, déjame ir ordenando. B dijimos que era C3, me faltó volver a la variable, ¿no es cierto? B es C3 por X. Pero B venía del cambio de variables, B es el logaritmo natural de U menos 1. Logaritmo natural de U, entonces será 1 más constante por X. Entonces, apliquemos exponencial otra vez, que nos quedaría aquí U igual a E por E a la C3X. Debía haber hecho esto antes para que no quedara tan fea. Bueno, ya está. Y eso era U. ¿Quién era U? Z partido en X. Z partido en X. Incluso yo podría aquí dejar esta E como una constante. Mejor la vamos a escribir así, mira, para que quede no tan fea. ¿Cierto? Que es lo mismo. Y entonces Z es X por E a la C3X más 1. Y a su vez Z es Y'. Entonces tenemos Y' igual a X por E a la C3X más 1. Y aquí solamente tenemos que integrar ahora.
¿Cómo se calcula esta integral? Sustitución simple también, profe, creo. ¿Cuál sería tu sustitución? No, porque pensé en una logarítmica, perdón, me equivoqué. Por parte. Así, por partes, exactamente. Yo me aburrí. Eso queda de tarea. Solo falta hacer una integración por partes ahí, chiquillos. ¿Ok? Y con eso ya tenemos la familia de soluciones que va a depender de dos parámetros, ¿no es cierto? Está C3 y una nueva constante de integración que va a salir cuando calcules la integral por partes. Entonces, en toda ecuación de segundo orden, la solución general va a depender de dos parámetros. Si es un problema de valor inicial, como uno que teníamos por aquí, te tienen que dar dos valores iniciales. ¿Por qué? Porque hay dos parámetros en la solución general. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo podemos reducir una ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden, que va a resultar ser cualquiera de los tipos que ya sabemos resolver? Cuando en la ecuación no aparezca de manera explícita, ya sea la x, la variable independiente, o bien la variable dependiente y, en ningún otro caso. Para todos los otros casos, vamos a estudiar métodos específicos para ecuaciones de segundo orden. ¿Ok? Y con eso vamos a partir en la clase del jueves. ¿Ya? El jueves entramos de lleno con los métodos de segundo orden. Ok, chiquillos, ¿dudas? ¿Preguntas? Respecto del temario del control y las fechas las voy a publicar para que estén disponibles en cualquier momento, ¿ok? Si llego tarde hoy día. Las voy a publicar en el Classroom y en el Canvas. Más tarde, con sus temarios. Ya se quedaron mudos. ¿Todo bien entonces? Sí, profe, Sí, profe, gracias. Profe, gracias. Entonces lo veo el jueves con las ecuaciones de segundo orden, ya con métodos propios para segundo orden. Y tranquilos que los dos primeros controles van a ser cortitos y de los temas de primer orden que usted ya ha venido estudiando, ¿sí? Así que debería irnos bien, ¿ok? Profe, entonces esto no entraría, lo último visto en esta clase no entraría en el control 2. Y allá en el control, exactamente. ¿No? En el control 1 va a entrar solo variables separables, dijimos, todo lo que tiene que ver con la teoría de las soluciones, ¿no es cierto? Verificarse una curva de solución, los tipos de solución, todo lo que vimos al principio, y algunos modelos asociados a variables separables, como los modelos exponenciales en general, y, ¿qué más dije? Homogéneas, ecuaciones homogéneas, las que se reducen a variables separables según esta sustitución, ¿no? Hasta ahí solamente en el control 1. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Bernoulli entraría en el control 2, Tomás. Sí, exactamente. Hasta Bernoulli sería en el control 2 con modelos asociados a ecuaciones lineales, como las lineales y las Bernoulli, ¿sí? Como los problemas de mezcla, también las trayectorias ortogonales, todo eso va a ir en el control 2. Como ven, todas son cosas que ya hemos estudiado. Así es que nos debería ir bien, ¿ok? Ya, chiquillos, me tengo que ir. Los veo el jueves. Chao, profe, Chao, profe, que gracias. esté bien. Chao, profe, que esté bien. Muy bien. Chao, chao.